suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos una vez más a Revienta Reboon. Estamos en un Spitfire y vamos a hablar hoy sobre el aterrizaje, pero no vamos a hablar ni de patrón, ni de procedimientos del ATC, ni nada. Simplemente vamos a hacer una simulación de un aterrizaje según ya vamos desde lejos, ¿ok? Lo suyo con este avión, que no tiene aerofreno, es hacer una vuelta por encima de la base, lo que se llama un patrón, y con ese patrón aprovecharías para frenarte. A vez que la veas, giras y demás, aprovechas para gastar energía. Pero ahora mismo quiero mostraros que yo voy a máximo motor posible, estoy sin trimar ni nada, ¿vale? Y veis que bueno, que ahora mismo estoy yendo a 330, 340 millas por hora. La base la tengo ahí justo delante. Pero también en el momento que ponemos idle, total idle, se va a frenar muchísimo el avión, ¿ok? Mientras todavía llego a ese momento que quiero poner idle, os quiero decir que aunque el manual os dice varios valores a la hora de sacar el tren, sacar los flaps, si nos tomamos como referencia el valor de 160 millas para tanto bajar el tren como sacar los flaps, pues nos entra ese número en la cabeza y es mucho más fácil que recordar los 2 o 3 números que nos dicen, ¿no? A la hora de aterrizar vamos a querer aterrizar, cuanto más lento mejor, sobre 100 nudos. Voy a poner ya idle, sobre 100 nudos. ¿Ves? Ahora mismo estoy a 320, vamos a ver cuánto tarda en llegar a 100 nudos, que es la velocidad de aterrizaje. Y mientras tanto me estoy acercando a la pista, dejándola en este lateral o en este para seguir viéndola, que el morro no me la tape. Vale, fijaos que ya voy a 220 nudos, ya casi estoy ahí para sacar el tren, con lo cual se frena muy rápido el avión una vez que está en idle. Y lo que os decía, 160 nudos, voy a sacar el tren. Y una vez que saque los flaps, voy a tener que trimar 2 puntos de nariz arriba, ¿vale? Ahí tengo el 60, así que le doy a la G. Entonces el piloto mueve la palanca para adelante para que se desbloquee y una vez que está desbloqueado, la tira para atrás. Vale, esperamos a la luz verde de Gear Down y ahora pues sacamos los flaps y empezamos a trimar ya nose up, nariz arriba, los 2 puntos. Y ahí están. A mí me gusta poner 2 puntos porque así todavía tengo que tener un poquito de tensión en el stick y así lo regulo más fácil. Bueno, ahora que estoy volando, si sigo volando con la pista a la izquierda, evidentemente voy a acabar desalineado. Voy a poner un poco de velocidad que al final me caigo. Ya veis, 80 nudos y todavía esto tiene sustentación de sobra. 80 millas por hora, perdón, ¿vale? 80 millas por hora. Voy a poner la pista un poco a la derecha y voy a ir ya alineándome, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando vamos volando lento, si metemos un poquito de motor, ¿vale? Mi palanca justo en ese rango de precisión no es muy precisa, entonces hace un salto de potencia muy rápido y el avión se nos mueve para todos lados, ¿vale? Eso es por el torque de la hélice, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues el método este de acercarnos, tenemos que tener la pista siempre en visual, evidentemente. Tengo que ir un poquito más a la izquierda y voy a usar como referencia la parte superior del morro al final de pista, y creo que estoy yendo otra vez muy lento, ¿sí? ¿Ves? Es el problema este que tengo con la palanca de gases. Por eso con este avión no sabía si hacer el tutorial o bien grabándolo como lo estoy grabando ahora, o haberlo hecho yo tranquilamente sin hablar, que me concentro más estando calladito. De hecho me sale mucho mejor el aterrizaje y después ya comentarlo, pero bueno, 120 nudos por ahí. Y entonces yo ahora voy siempre a querer ver la pista, entonces la estoy viendo ahí. Siempre me dejo al final de pista pues el morro, que me lo tape de vez en cuando, y yo viéndola, ¿vale? Para saber que voy bien alineado. Y la velocidad, siempre controlándola. Otra vez que se me ha bajado a 80. Podríamos aterrizar a 80, ¿vale? No habría problema, pero bueno, 100 la veo un poquito más seguro, yo creo. En 80 seguramente sería más fácil aterrizar, y en el momento que tocamos pista daríamos el stick totalmente para atrás y la rueda de la pata, o sea, la rueda trasera, el patín, ya directamente nos bloquearía y no nos dejaría despegar. A 100 a veces reboto, ¿vale? Entonces ahora voy a bajar el morro, ya estoy bastante cerca, apunto al principio de pista, meto un poquito de idle ya, con lo cual puedo compensar si se me va el avión para los lados o tal, y terminaría de alinear. Voy un poco para la izquierda, pero bueno, meto full idle y ahora voy a buscar acercarme con un descenso de 500 pies, ¿vale? Ahora os lo remarco en el instrumento, ¿vale? Aquí está el instrumento, 500 pies o incluso menos. Y ahí ya hago el flare y hago el touchdown. Y en este caso, que voy a aterrizar muy lento, mantengo la palanca del stick atrás del todo. No frenéis, no uséis los pedales. Si lo usáis, todo es súper suave, súper suave, ¿vale? El avión casi se frena solo, porque ahora mismo, si frenamos, fijaos, a ver, ¿ves? Ahí eso, ¿habéis visto la tendencia del morro a irse hacia adelante, ¿vale? Pues no, tenemos que hacerlo
muy suavecito, ¿vale? Si podemos frenar para hacer unas S como en el taxi, ¿vale? Y bueno, pues ya una vez parados, nos hemos atravesado un poquito aquí en medio de pista, pues ya terminaríamos de hacer el taxi, lo que fuera, ¿vale? Ha quedado bastante guay el avión ahí todo cruzado en pista. Habéis visto que yo creo que no me gusta mucho cómo reacciona en DCS. Yo creo que en la vida real no reaccionaría así, ¿no? Pero bueno, habéis visto que es tan simple como bajar flaps. Vamos a subirlos ahora para hacer el taxi. Las luces no lo dije, pero evidentemente las luces de navegación pues encendidas, ¿no? Vamos a aterrizar, pues iremos con las luces encendidas y esas cosas. En el manual nos dice que abramos la cabina. ¿Para qué abrimos la cabina? Como mola tener el sol ahí delante, ¿eh? ¿Para qué abrimos la cabina? Bueno, yo la mantengo cerrada porque no es la vida real, y sobre todo porque estoy grabando un vídeo para YouTube y se metería más ruido. Pero si lleváramos la cabina abierta, en un día como hoy, que hace sol y tal, pues vendría bien en caso de accidente para poder salir. En caso de accidente en que el avión quedase plano o algo así, ¿no? O poder saltar en un caso determinado, no tendrías que abrir la cúpula. Pero a mí no me llama también, porque así si vuelco, pues también me protege la cúpula, aunque esté yo asegurado con el cinturón. Pero bueno, el manual dice una cosa, es lo que se hacía antes. También antes decía que para eyectarte tenías que abrir la cúpula, andar por el plano, con el avión volando, andar por el plano y una vez que llegas a la punta del plano, saltar. ¿Vale? Pues también, sí, eran métodos de antes, que yo creo que nadie podía hacer eso, porque imagínate tú, a 200 millas por hora o a 150 millas por hora, sabes que tienes que saltar porque te han pegado un par de balazos o lo que sea. Espérate que voy a andar por el plano, tranquilamente, el viento no te tira, no te tira. Hasta que llegas a la punta. Bueno, eran cosas, ¿no? Que se decían. Algo ideal. Entonces, bueno, espero que os haya servido de algo. Ya os he dicho, y si no lo he dicho, lo remarco, que aquí son los 500 pies, ¿vale? El de descenso. Espérate que os activo el tracking mejor. Aquí tendríamos que tener, pues, más o menos la mitad para descender. Y así, aunque soporta bien los golpes este avión, o sea, yo he golpeado con 1000 pies, pero si golpeas con 1000 pies, rebotas y empiezas a rebotar, que no pasa nada, es un aterrizaje más feo, pero al fin y al cabo, aterrizaje es lo importante. Así que bueno, nos vamos a quedar con esta imagen aquí al solecito, el Spitfire. Y espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, suscribiros y esas cositas. Y bueno, comentarios abajo de lo que queráis. Así que un saludo, sed felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.